Bueno, Juan Jaime, yo creo que ya dimos suficiente tiempillo, entonces creo que sería conveniente que arranquemos por respeto a quienes estuvieron muy puntuales en la presentación de hoy. Entonces, antes agradeciendo su presencia, su acompañamiento de siempre los martes, esperamos a que podamos tener una buena acogida de estos conversatorios al respecto del proyecto. Hoy tenemos un tema un tanto distinto. Entonces, profesor Jaime tiene la palabra para que nos ilustre. Muchas gracias por su disponibilidad. Listo, muchas gracias, Juan Andrés. Buenas tardes para todos. A ver, yo traigo esta charlita eh, para discutir un concepto que se ha vuelto muy importante por algunos gobiernos, por la literatura relacionada con el tema, por algunas instituciones, eh, pensando pues en las estrategias de lo que es el desarrollo regional, que son los sistemas regionales de innovación. A ver cómo es que funciona esta cosa. Bueno, listo. Entonces, lo que nos ha enseñado la historia con relación al desarrollo económico de una nación, del mundo, etcétera, es que el hombre ha transitado por varias etapas, digamos. Disculpen, ¿me están escuchando bien o hay algún inconveniente? ¿Se escucha bien, Jaime? Ok, listo. Entonces les decía que el hombre ha transitado por varias etapas en términos de lo que es producción económica. Comenzó pues inicialmente cuando el hombre era nómada, después ya se adueñó de algunas tierras, comenzaron a aparecer las clases sociales, que el señor feudal, que el que trabajaba la tierra, etcétera. Después vino el tema de la industrialización, entonces viene el asunto del capitalismo y el que maneja la economía o el que promueve la economía es un señor que se llama el señor capitalista, que es el dueño de los medios de producción, de la industria, etcétera. Toda esa historia pues la estudiamos por allá en el colegio y toda la cosa, ¿verdad? Pero hoy en día hablamos de lo que es la sociedad del conocimiento. Entonces, frente a esta situación, a mí por lo menos siempre se me habían presentado un par de preguntas. Primero, ¿cómo el conocimiento puede contribuir al desarrollo de una región como el departamento de Nariño, por ejemplo? ¿Sí? ¿Y quién es el dueño del conocimiento? Porque en los otros modelos de producción hay el capitalista, que es el dueño de la industria, el señor feudal, que es el dueño de la tierra, etc. Entonces aquí se presenta esas dos preguntas. La una es cómo el conocimiento genera desarrollo económico para una región como el departamento de Nariño, por ejemplo, y quién es el dueño de ese conocimiento. Entonces vamos a hablar alrededor de ese par de preguntas. Muchos hemos oído hablar sobre el tema de la globalización. En general podemos decir pues que el desarrollo de las telecomunicaciones, las TICs, el Internet de las cosas ahora y toda la cosa, han hecho de que el mundo prácticamente sea una aldea global. Muy rápidamente uno se puede conectar de cualquier punto con cualquier otro punto, muy rápidamente se mueve información de un lado para otro, muy rápidamente llegan las noticias de cualquier lado hasta nuestras casas, etcétera. Y por supuesto, la globalización también ha implicado algunos modelos globales que se han impuesto pues, en todas las naciones en el tema de estudios, en el tema económico. Fíjense que en las universidades se habla mucho de la movilidad internacional, de las publicaciones, bueno, toda esa historia, ¿verdad? Entonces son efectos de la globalización. Pero curiosamente, en medio de esa globalización, en medio de esa dinámica, digamos, un poco loca, un poco apresurada, un poco, bueno, un poco caliente,
en medio de esa dinámica, el tema de las regiones ha cogido mucha fuerza, ¿sí? Desde la perspectiva de lo que es la generación de bienestar social y económico. De esta manera, pues, en el mundo muchos gobiernos tienen el tema de las regiones en sus agendas, muchas instituciones tienen el tema de las regiones en sus agendas, y si nosotros le ponemos cuidado un poquito a los discursos oficiales, incluso cada vez se oye más del enfoque regional. Entonces, por ejemplo, este tema del COVID, entonces dice don Duque por ahí que estamos haciendo todo con enfoque regional, bueno, etc. Entonces, el tema regional realmente es un tema que ha cogido bastante fuerza en medio de la globalización en que vivimos. Y ahora, a propósito de la pandemia, mucha gente dice que después de esto, pues el mundo va a cambiar y que muy seguramente lo más seguro es que los países se vuelvan más, le van a echar más ojo al tema de las regiones. Entonces, la primera pregunta es cómo el conocimiento genera bienestar social. Lo que hay que tener en cuenta primero es que para generar bienestar social, eso implica unos costos, es decir, bienestar social significa que tengamos educación, que tengamos salud, que tengamos empleo, que tengamos un nivel de vida adecuado, en el cual pues podamos desarrollar nuestra vida en unas condiciones adecuadas. Eso tiene sus costos, ¿verdad? Entonces, para cubrir esos costos se tiene que generar riqueza. Y en la sociedad del conocimiento es el conocimiento el responsable de la generación de esa riqueza. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para que el conocimiento se convierta en riqueza? Ese mecanismo para que el conocimiento se convierta en riqueza se llama innovación. Sobre la innovación, pues hemos oído hablar bastante, hay mucha gente que habla sobre el asunto. En algún momento que participábamos bastante en las reuniones de la Cámara de Comercio, nos decían que la innovación nos daban a entender pues que la innovación se trataba de alguien que se le ocurrió una idea genial y que descubrió un producto y que ese producto lo puso hoy en el mercado y mañana se volvió rico, algo así. Pero bueno, la innovación, ese concepto también ha tenido su evolución y creo que en el transcurso de la charla nos vamos a hacer una idea de cómo se está manejando el concepto de la innovación en este momento. Por ahora quiero comentarles esto, mire, el IDI es el Índice de Innovación Departamental. Lo tomé de un documento escrito del Departamento Nacional de Planeación y del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Entonces, para que tengamos una idea, este índice de innovación departamental es una calificación de 0 a 100. En Colombia, la región más innovadora es Bogotá y Cundinamarca, que tiene una calificación del 69.92%. Nariño tiene una calificación del 22.38%. Y el promedio es 30.42. Entonces es muy fácil concluir que la situación del departamento de Nariño en términos de innovación es bastante lamentable. Es decir, les cuento pues que por debajo, en la tablita esta que está en el documento, por debajo del departamento de Nariño están las zonas territoriales, los llanos orientales, Putumayo, la Amazonía, algunos departamentos como la Guajira, el Chocó, esos son los que están por debajo del departamento de Nariño. Es decir, nuestra situación en ese aspecto es un poco grave. ¿Sobre qué aspectos hacen la evaluación? Sobre el aspecto de las relaciones que hay entre la investigación y la región, sobre aspectos de la fortaleza institucional,
sobre aspectos de la existencia de universidades y centros de investigación, sobre aspectos de generación de productos nuevos y de negocios sofisticados. Esos son algunos de los aspectos para medir ese índice. Entonces, como vemos, el departamento de Nariño es bastante lamentable en ese proceso. Entonces, sigamos. El vehículo para que el conocimiento se convierta en riqueza es la innovación. Ahora, para generar esa riqueza se tiene que ser competitivo. Y la competitividad incluye en este momento un objetivo común. En este caso estamos poniendo como objetivo común el departamento de Nariño. Antes, cuando estábamos en la época del capitalismo, que el capitalista era el dueño de los activos, los competitivos eran los recursos naturales y la mano de obra barata. Eso ya pasó a la historia. Ahora el factor competitivo clave es el conocimiento, los conocimientos. Entonces, ahora viene parte de la segunda pregunta. ¿En manos de quién está el conocimiento? Entonces, hablamos que hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento explícito y el conocimiento tácito. El conocimiento explícito es aquel que se promueve en las instituciones como las universidades. Se llama explícito porque ese conocimiento está codificado en libros, se transmite a través de las clases, se transmite a través de los libros, se transmite a través de los medios, el internet, se transmite a través de las diversas formas de divulgación que nosotros desde la academia conocemos cómo se hace. Y el conocimiento tácito es el que tiene cada una de las regiones. Ese conocimiento, la diferencia que tiene frente al conocimiento explícito es que el conocimiento tácito no es tan móvil como el conocimiento explícito. El conocimiento explícito realmente por estar en los libros, por estar en la red, por estar en las instituciones, realmente ese se mueve muy fácil. Pero el conocimiento tácito no se mueve tácito. Lo hemos experimentado cuando hemos salido a las fincas cafeteras. Entonces, fíjense que uno va y habla con un caficultor y le dice, cuénteme cómo hace usted la fermentación. Entonces, el tipo le explica. El tipo le dice, yo cojo el café, lo dejo lunes, martes y el miércoles lo meto a la piscina, y después lo meto a la piscina, y si el día está nubladito, entonces lo dejo 14 horas, y si no sé qué, lo dejo 18 horas. Va donde otro caficultor, le cuenta otra historia, ¿sí? Es un conocimiento que la única posibilidad de moverse es cuando ellos conversan, ¿sí? Ellos se lo han pasado, por supuesto, de generación en generación, de padre a hijo, etcétera, ¿sí? Pero no es un conocimiento que esté, digamos, escrito, que esté por ahí depositado en alguna parte. Este está depositado prácticamente en la mente de cada uno y se produce en el quehacer cotidiano de cada uno, en este caso, pues, de los caficultores. Igual para los productores de panela, igual para los artesanos del carnaval, igual para mucha gente que es parte de una región específica. Entonces, este conocimiento tácito es el que le da la particularidad a cada región. Y por eso es que, a pesar de la globalización, el tema regional ha cogido tanta fuerza pensando en el tema del bienestar económico y social. ¿Por qué? Bueno, este conocimiento tácito, como les decía ahora, es un factor de competitividad que no es tan móvil, es decir, es un factor de competitividad que es muy propio de cada región. Y es un factor que está incrustado en un territorio determinado, está embebido en ese territorio, hace parte de la cultura de ese territorio, hace parte de la historia de ese territorio. Ese conocimiento tácito
es lo que permite generar capacidades localizadas. Y esas capacidades localizadas es lo que han llevado a pensar a que una región con esas características es única en el mundo y con el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, ahora lo vemos, puede llegar a ser una región muy competitiva y generar unas grandes posibilidades de desarrollo económico y social. Entonces, ahora abordemos ya lo que es el sistema regional de innovación. Entonces, desde la teoría general de sistemas, ¿verdad? Un sistema es un conjunto de componentes que actúan entre sí, se comunican entre sí para generar un resultado común. Por ejemplo, una computadora es un sistema. Una computadora tiene varios componentes. Tiene la pantalla, que es un componente, el teclado, que es un componente, el disco duro, que es otro componente, la unidad central de procesamiento, que es otro componente, etcétera, etcétera. Cada uno de esos componentes hace su función, se conecta con los otros componentes y en general, el general de todo eso nos muestra el resultado que es la computadora. Si uno de esos componentes se daña, pues ya tenemos un problema. Si se nos daña el teclado, ya no tenemos computadora. Si se nos daña la pantalla, ya no tenemos computadora. Entonces, desde la teoría general de sistemas, ese es un sistema. Entonces, eso aplicado al sistema regional de innovación, entonces, ¿qué implica? Primero, el hecho de que sea regional implica que esté dentro de una región. Por ejemplo, una región puede ser el departamento de Nariño o algunos municipios del departamento de Nariño, etc. ¿Sí? Una región, digamos, es un área geográfica que comparte algunas costumbres. Es muy importante que haya unos ciertos niveles de gobierno, ya sea alcaldía, ya sea la incidencia de una gobernación, etc. ¿Listo? ¿Y cuáles son los componentes de ese sistema para constituir el sistema regional de innovación? Entonces, esos componentes del sistema se denominan subsistemas. Entonces, hay un subsistema que es el subsistema de generación y producción de conocimiento. En este caso pueden ser, o sea, en términos generales, este subsistema lo conforman todo el sistema educativo, escuela, colegio, universidades, centros de investigación, laboratorios especializados, etc. En un país como el nuestro, en Colombia, y en general en los países subdesarrollados, generalmente las que hacen esta labor de generación y producción de conocimiento son las universidades, ¿no? Y no me refiero aquí únicamente, en el caso nuestro, a la Universidad de Nariño. Realmente se tiene que tener en cuenta ahí a todas las universidades, ¿sí? Porque en estos países desarrollados, realmente el tema de centros de investigación, y en una región como la nuestra, el tema de centros de investigación, pues casi no se ve, ¿no? Y la investigación desarrollada digamos, por las empresas, por el sector productivo privado, pues tampoco se ve mucho. ¿Listo? Otro componente de un sistema regional de innovación es el sistema de producción regional. Entonces, este sistema de producción lo pueden conformar, depende de la región donde se desarrolle el asunto. Por ejemplo, puede ser empresas, si es en una región como Bogotá, Medellín o Cali, etc. Puede ser el sector productivo que nosotros tenemos, el sector productivo cafetero, el sector productivo lácteo, el sector productivo de las frutas, etc. O sea, todo el sector productivo puede hacer parte de este sistema regional de producción. Y sobre los dos subsistemas actúan las entidades del gobierno y las entidades de apoyo, como por ejemplo las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Generalmente, pues, el papel del gobierno es hacer una especie de balance, de supervisión, de cómo se desarrolla esto y tal, pensando en el desarrollo regional. Ahora, aquí viene una cosa clave, que así como en la computadora los componentes se interconectan, aquí también estos subsistemas se interconectan.
Y el medio de interconexión es el aprendizaje. Es decir, este subsistema y este subsistema tienen que intercambiar aprendizajes. Eso, no antes de este subsistema, Universidad de Nariño, hemos ido acá al campo donde hemos aprendido mucho. Nosotros esperamos que en ese proceso de intercambio de conocimientos, en ese proceso de aprendizaje, también dejemos unas ideas aprendidas para el sector. Esa es la idea. Con el gobierno también tenemos que intercambiar aprendizajes, por supuesto, porque ellos tienen un rol en este proceso y su rol es precisamente la gobernanza, es decir, tener la capacidad de generar consensos para generar estrategias que permitan realmente el desarrollo regional. Entonces, este es un sistema regional de innovación. Entonces, la clave de la interacción aquí es el aprendizaje. La clave de este sistema es que está dentro de un marco socioeconómico y cultural común. En este caso, podemos hablar del departamento de Nariño o de algunas poblaciones que por algún interés de tipo económico, de alguna cosa común se pueda establecer. Un sistema regional de innovación debe tener relación con otros sistemas, ya sea regionales, ya sea nacionales, ya sea internacionales. Precisamente, ¿por qué? Pues porque necesita ese sistema estarse realimentando, estar aprendiendo cosas, estar resignificando situaciones, y eso se lo puede brindar otros sistemas regionales de innovación. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando en estos días la posibilidad de conversar con alguna gente que está organizada en el Cauca, alrededor del café, por ejemplo. Entonces nosotros veíamos la necesidad o vemos la necesidad de conversar, por ejemplo, con ellos, de establecer unos vasos de comunicación con ellos, para que ellos nos den, nos compartamos las experiencias del uno al otro y podamos crecer. Ese es un sistema regional de innovación. Ahora, ¿cuáles son las características de este sistema? Es decir, este sistema yo lo asocié mucho para poner el ejemplo inicialmente con la computadora, pero por supuesto que va a tener características muy diferentes. Este sistema, dentro de la teoría general de sistemas, que ha ayudado mucho a desarrollar este concepto, se considera un sistema adaptativo y complejo. ¿Cuál es la complejidad de esto? Fíjense que en la computadora finalmente pues todos los componentes del sistema son sincronizados por la unidad central de procesamiento y eso es una ventaja. Pero aquí en esto se presentan cosas muy complejas. Esto es un sistema supremamente dinámico. Cada uno de estos subsistemas no tienen unas relaciones claramente establecidas, ¿sí? Y cada uno de estos subsistemas tiene su propia inteligencia y su propia capacidad de decisión. Entonces eso, por supuesto, complejiza mucho las cosas. Ahora, ¿qué es lo que puede poner a rodar el sistema? El objetivo común, es decir, el desarrollo socioeconómico de la región. Si todos pensamos en el desarrollo socioeconómico de la región, podemos movernos alrededor del aprendizaje. Pero si no tenemos un objetivo común, difícilmente lo vamos a lograr. Es decir, si la universidad está por acá, encerrada en sus paredes, haciendo las preguntas de investigación en los laboratorios, sin conocer esto, entonces eso no va a funcionar. Si el sistema de producción, en este caso, se mantiene allá, en sus cafetales, o en sus frutales, o en sus cañales, etcétera, pues van a estar alejados de la posibilidad del aprendizaje mutuo, etcétera. Y por lo tanto, pues no va a haber posibilidades de desarrollo. Y menos la interacción con otros sistemas. Cuando esto funciona, cuando esta interacción se da, además que es una interacción, como les digo, que no tiene una receta, es decir, nadie
en el mundo, porque yo ahora les muestro que esto es una literatura que se maneja a nivel mundial realmente. Y hay experiencias en el mundo, ahora les muestro esto. Nadie en el mundo tiene una receta de cómo configurar un sistema regional de innovación, ¿sí? Lo clave, lo único clave ahí, es que tiene que haber una interacción mediada por el aprendizaje. Y esa interacción mediada por el aprendizaje genera un montón de procesos que se llaman procesos emergentes. ¿Por qué se llaman procesos emergentes? Porque pueden salir en cualquier momento y en ese proceso interactivo salen porque salen. Entonces, no es que vaya a salir, es decir, supongamos que tenemos un sistema regional aquí en Nariño y que haya otro en el Cauca. Entonces, mientras en Nariño salen unos, en el Cauca saldrán otros. ¿Sí? Eso no hay una receta para que esos procesos, para poder planificar esos procesos. Pero ¿cuáles son esos procesos? Lo primero, pues, es que si se hace la interacción mediada por el aprendizaje, inmediatamente lo que comienzan a funcionar son redes de conocimiento. ¿Sí? Redes de conocimiento muy interesantes. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Y cómo hacemos entre lo que tenemos para apuntarle al desarrollo regional. ¿Sí? Eso es lo primero. Se pueden generar procesos de transferencia de tecnología. Por ejemplo, en este momento estamos nosotros con la cabeza en el tema de la fermentación. Y ya está ahí la profesora Dolly pegándole duro al tema de la fermentación desde su conocimiento, fíjense. Y viendo lo que ha pasado con los procesos que hacen los caficultores. Entonces, ella en algún momento va a llegar a un desarrollo científico, a un desarrollo tecnológico, lo suficientemente maduro como para que los descubrimientos que ella haga se puedan transferir hacia el sector caficultor. Eso va a tomar su tiempo, por supuesto, porque eso es un proceso pues bastante complejo y eso se va a lograr si se mantiene esa interacción. En el momento en que se rompa esa interacción, ese día va a ser mucho más lejano todavía. Ese proceso de interacción nos puede llevar a desarrollar nuevos productos, nos puede llevar a desarrollar nuevos procesos, nos puede llevar a desarrollar nuevos modelos de negocio. Y por supuesto, todo eso nos puede llevar a proyectos de investigación, a otros proyectos de investigación. Ya sobre esto estábamos conversando con unos compañeros ayer, precisamente sobre eso, fíjense. Pero todo eso se puede concretar si se mantiene esta interacción. Si esa interacción se mantiene, se puede, con el tiempo y con paciencia, se pueden ir concretando esas cosas. Entonces, ese sistema regional de innovación y esos procesos emergentes es lo que terminan configurando lo que se llaman los procesos de innovación. Entonces, los procesos de innovación hoy en día se ven como procesos complejos donde participa la sociedad en general. Es decir, no es una cosa de que alguien se inventó tal cosa, alguien se inventó tal otra cosa, que se puede dar, ¿no? Se puede dar. Por ejemplo, hubo un tipo que se le ocurrió, estudió el tema de la fotoconductividad y el tipo a partir de eso pensó en hacer la fotocopiadora. ¿Sí? Se puede dar y se han dado. Y se seguirán dando de gente que tenga una idea y al otro día la pone en el mercado y le suena. Pero en términos generales, el proceso de innovación es un proceso complejo que implica la interacción entre diferentes actores y la emergencia de procesos y en la emergencia de estos procesos se puede dar la innovación. Y eso es lo que permite generar la riqueza, como lo decíamos al comienzo. Bueno, estos son unos ejemplos, mire, de sistemas de innovación regional en el mundo. Entonces, aquí tenemos Silicon Valley. Silicon Valley es una cosa loca, ¿entiende? En Silicon Valley están las empresas más conocidas que podamos nombrar. Ahí está Google, ahí está Facebook, ahí está Apple, etc. Y es toda una región ahí al lado de San Francisco, en Estados Unidos.
Por ejemplo, en Silicon Valley, un actor importante del desarrollo de Silicon Valley ha sido el sector financiero, el sector que se atrevió a invertir en su momento, cuando esto, se atrevió a invertir en una idea que seguramente en el momento era muy loca, y la Universidad de Stanford. Entonces, yo me leí por ahí una historia muy chévere de la Universidad de Stanford. Fíjense que la Universidad de Stanford, a mediados del siglo X, estamos en el 21, el 20, el 19, a mediados del siglo XIX, o sea, 1850 por allá, la Universidad de Stanford dijo, bueno, nosotros vamos a dejar de ser una universidad transmisora de conocimiento y nos vamos a convertir en una universidad de investigación. Y en ese proceso duraron 100 años, más o menos, 70 años. Y más o menos a mediados del siglo pasado dijeron, ahora que ya hemos consolidado el proceso de investigación, vamos a hacer una universidad emprendedora. Y esa universidad emprendedora es una protagonista importante en este sistema regional de innovación. Entonces, ustedes saben que la marca Sun Microsystem es una marca de la Universidad de Stanford. Bueno, simplemente anécdotas ahí para contarles. Esta es una región bastante interesante, Baden-Württemberg, en Alemania. Es un pedacito de Alemania. En esa región, en ese sistema regional de innovación, están estas empresas, Bosch, Porsche, aquí me comí la R, IBM, Hugo Boss, etc. Son regiones, tanto esta como esta, donde los niveles de vida tienen algo de diferencia positiva frente al resto de la región, ¿sí? Pues en estos países, en Alemania, sobre todo en Europa, no hay esas diferencias tan grandes entre regiones como las hay acá en nuestro país, ¿sí? Pero aquí, en esto, se vive mejor, hay mejores condiciones que en el resto del país. Y una región que me parece muy interesante se llama Emilia-Romagna, en Italia. Y ahí el fuerte en esta región es la agricultura, producción de cereales, papas, tomates, cebolla, fruta, vinos, el ganado vacuno y porcino, producción de quesos, carnes, etcétera, el turismo y la industria alimentaria. Entonces, yo traigo estos ejemplos primero como un testimonio pues, de que son procesos que se han dado en el mundo y que son procesos que abarcan diferentes, digamos, renglones de la economía. Eso es región. Entonces, por ejemplo, acá en Romaña parece que la agricultura, seguramente ellos tienen, así como nosotros tenemos terrenos fértiles, tienen una tradición de agricultores con un conocimiento tácito que les permite desarrollar productos que no los van a encontrar en ninguna parte del mundo, y en ese proceso de interacción ellos logran hacer que esos productos, además de consumirse ahí, se consuman en el mundo. Un producto que nosotros lo conocemos muy, muy bien, que es originario de esto, es el queso parmesano, ¿verdad? Bueno, entonces prácticamente ahí llega mi charla. Ya pongo esto como para provocar un poquito el conversatorio. A mí no me gusta hablar de discusión porque nosotros como sociedad hemos demostrado que cuando nos ponemos a discutir no llegamos a consensos, pero sí es bueno de pronto provocar algunas preguntas, algunas inquietudes. Yo planteo aquí como las posibilidades nuestras. Tenemos una región muy rica, ¿sí? Dicen que el café de Nariño es uno de los cafés más ricos del mundo, pero nadie sabe por qué. Entonces alguien dice que eso se debe a los suelos volcánicos. Y esos suelos volcánicos pues van a ser únicos de esta región. Entonces ahí tenemos otros elementos que nos distinguen frente a cualquier región del mundo. Tenemos ese sector productivo que conoce mucho, que sabe mucho, que ha hecho sus cosas, que posiblemente no estén apalancados con el conocimiento científico, pero fíjense que entre el hacer, el doing, aprender haciendo, learning doing, que se llama, el aprender haciendo,
ellos han logrado sacar un producto reconocido en el mundo. ¿Sí? Y lo más interesante de todo esto es que si uno va y habla con 40 caficultores, encuentra 40 formas de hacer las cosas. A mí eso me parece una riqueza de región, la cosa más espectacular. Tenemos aquí las universidades, tenemos algunos empresarios y tenemos lo más importante, yo siempre he insistido en este asunto, que es la inteligencia. Es decir, pudieron hacer Silicon Valley porque le metieron inteligencia, pudieron hacer Emilia Romagna porque le metieron inteligencia, pudieron hacer allá en Alemania lo que hacen porque le metieron inteligencia y nosotros la tenemos. Entonces, creo que tenemos todas las posibilidades para construir un sistema regional de innovación. Muchas gracias, jóvenes. Ok, muchas gracias, Jaime, por una visión diferente de lo que estamos haciendo. Y con el fin de arrancar el conversatorio, en esa última diapositiva me faltó un tenemos que está, creo que en deuda, ¿no? Y es tenemos gobierno. Sí, señor. Parece que o no tenemos, o cómo la ves, cómo es la cosa ahí. Bueno, sí tenemos, ¿no? Lo que pasa es que yo confío, es decir, yo confío en que el proceso interactivo ese, donde lo más importante es el aprendizaje que podamos compartir del uno al otro, yo confío en que ese proceso nos acerque al gobierno o el gobierno se acerque a nosotros. Esa es la idea. Ok. Bien, abrimos los micrófonos para algunas dudas, algunos comentarios al respecto adicionales. Owen Wilson, cuéntenos. Buenas tardes. Gracias, Jaime, por sus datos. Pues no sé si has estado en las reuniones de planeación y la vicerrectoría BIS, que precisamente ahora están tratando de articular el componente de investigación en la universidad. Pues con ese ejemplo que dio de Stanford, pues, realmente no veo luces. Y con las discusiones que se han dado al interior de la universidad, menos veo luces, ¿no? Porque hay una cosa bien particular, ¿no? De que la cosa de investigación se debe centrar en la región. Y uno de los objetivos, el primer objetivo que plantea la universidad en definir este componente de la investigación, dice textualmente crear una comunidad de investigadores, pero está desconociendo toda la parte, todos los demás componentes. Entonces, pues yo no le veo, ¿no? O sea, yo no le veo claridad a la posición de la universidad, ¿no? Con respecto a la investigación y cómo pueda apoyar precisamente a la región. Y no sé si ese camino sea así de largo, ¿no? Porque usted nos dice, Stanford se demora 100 años en pasar de ser lo que somos nosotros ahora, una universidad que transfiere conocimientos a una universidad de investigación. Y menos pensar en capacidades de innovación, ¿no? Que es el paso siguiente a la de la investigación. Entonces, pues yo no veo clara una política de la universidad, ¿no? Que sea fuerte con respecto a este componente. No sé qué piensa usted. Joven Wilson, a mí me sabe dar miedo cuando me pica la lengua, porque a veces uno dice cosas de pronto un poco duras. La verdad es que el panorama, digamos, en nuestra sociedad es bien complejo. Es decir, nosotros como sociedad tenemos problemas bastante graves, ¿no? Por ejemplo, un problema que yo veo que nos tiene un poco acomplejados es el tema de la corrupción, ¿verdad? Otro problema que nos tiene acomplejados es el tema de la justicia, es decir, es terrible lo que pasa con la justicia en este país.
Pero el sector académico, el sector, digamos, educativo en este país, que es al cual nosotros pertenecemos y que, por eso nos mete en la discusión de frente, sí tiene problemas bastante graves. Entonces, ¿qué yo veo? Antier, pues, no, el viernes estuve un ratico en la reunión. Primero, en esas reuniones tan grandes, eso lo decimos todos los días, lo decimos en la cafetería, cuando no teníamos esta pandemia. En esas reuniones tan grandes se habla mucho y no se llega a nada, ¿verdad? Y en esa historia estamos desde hace 10 años que la reforma profunda todavía no llega a su fondo. Es decir, y nosotros tenemos que reconocer que como sociedad tenemos muchos problemas para llegar a consensos. A mí me parece que la metodología que está implementando la universidad para discutir la investigación y la región no es la adecuada. Es decir, ahí lo que deben es buscar gente experta en sistema, en desarrollo económico, en desarrollo social, y ver con esos expertos de qué manera se encuentra la fórmula para que la universidad se inserte. No nos tienen que poner a opinar a todos porque ninguno de nosotros es experto en desarrollo regional. A mí eso me parece un error. Entonces resulta que cuando uno no es experto en un tema, uno puede hablar de muchas cosas, pero no concreta nada. Entonces yo creo que eso no debe ser así. Otro problema que tenemos en nuestra sociedad, y algún día yo tuve la oportunidad de conversarlo con el profesor Carlos Solarte, ya siendo el rector, hace poco, hace por ahí que un año, porque a mí me parece que las normas que hay en este país no ayudan. Por ejemplo, el sistema educativo Colciencias nos dice a nosotros que tenemos que publicar y tenemos que publicar en una revista. Bueno, ya se acabó ese asunto de A1, B1, ya se acabó, ¿verdad? Ahora es cuartil, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2. Yo no sé si hay una revista colombiana en algún cuartil, creo que no, ¿no? Creo que hay una o dos, ¿no? Entonces resulta que cuando nos ponen en esa tarea, nosotros le damos como objetivo fundamental al tema de la publicación y descuidamos lo demás, es decir, nos importa un carajo el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, normas como esas hacen de que nosotros no podamos desplegar toda nuestra inteligencia y toda nuestra creatividad en función del desarrollo regional. Eso lo hablamos con el profe Carlos y él decía muy acertadamente, es que esa mano de normas nos tienen maniatados, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? El problema es que tenemos que cumplir con esas normas. Hay algunas experiencias, por ejemplo en Chile, que cumplen con esas normas, pero dándole la vueltica, y esa sería una propuesta que hago, ¿no? Es decir, hombre, hagamos investigación que ayude a resolver los problemas de nuestra región, y en ese proceso vamos a encontrar temas para escribir artículos científicos, y los vamos a encontrar muy buenos, precisamente por las particularidades que tiene la región, porque son particularidades únicas. Es decir, ese artículo científico que te salga después de ese proceso, no te lo van a poder refutar en ninguna parte del mundo, simplemente porque aquí las condiciones son únicas. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí nos falta un poco como de ser un poquito más avispados, pongámosle así entre comillas, para hacer eso. Pero creo que, por ejemplo, experiencias estas como las que estamos haciendo en el proyecto del café, creo que nos van dando unas pistas bastante importantes. Y en algún momento, si el asunto coge fuerza, si el asunto persiste, sobre todo si persiste, yo creo que, por ejemplo, esa experiencia puede ayudar a que haya una normatividad más clara, sin tanta carreta, ahí al interior de la universidad. La otra pregunta me parece interesante, lo que, bueno, hay que esperar 100 años. Entonces imagínate que yo leía por ahí en otro artículo, ¿no? Que resulta que en Estados Unidos se pusieron a trabajar en
ese tema de las universidades emprendedoras, ¿no? Cuando Europa se dio cuenta de eso, entonces dijeron, pucha, nosotros no nos podemos dejar de esos gringos porque nos quedamos atrás, ¿sí? Pero Estados Unidos, como comenzó con eso, comenzó con eso, entonces en Estados Unidos la discusión comenzó a hacerse desde abajo, es decir, estudiantes, profesores, sociedad civil, empresarios, y eso fue subiendo hasta que se generaron unas normas que favorecían el desarrollo de universidades emprendedoras. Pero Europa, al darse cuenta de eso, dijo, no, pues los gringos se nos van a ir a la delantera. Entonces, en Europa hicieron al revés, es decir, cogieron un montón de expertos y dijeron, estudien ese proceso y miren cómo lo adaptamos acá. Entonces, ellos generaron una norma y la echaron para abajo de una, ¿sí? Y no tuvieron que pasar por esos 100 años que pasó Stanford, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, nos tocaría algo de eso. Por eso digo que a mí esas reuniones de tanta gente donde no somos expertos, no llegamos a nada. Pero si la universidad busca unos expertos, al final nos dicen, vea, el departamento de electrónica tiene que hacer esto, tiene que contribuir a esto, hombre, ayuden, pues. El departamento de ciencias humanas, ayúdenos con esto, con esto. Si los unos van a hacer esto, los otros hagan este otro. Es decir, tiene que ser una cosa muy clara y muy precisa. Si eso lo ponen a la discusión, no vamos a llegar a ningún lado. Eso le diría a joven Wilson por ahora. Bien, sí, está como complicada la situación, sobre todo pues queriendo hacer una cosa totalmente democrática que pues, desde también mi punto de vista no está nada acertado, ¿cierto? Porque partimos de cero y partir de cero nunca es bueno. Joven Jaime, viendo esto y cuando estábamos hace un rato respondiendo la pregunta, me imaginaba yo una universidad chiquita, bueno, o una cosa chiquita dentro del proyecto de café. Parece que vamos haciendo como las cosas bien, pero no todas. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para mejorar? ¿Qué podríamos hacer para hacer las cosas mejor? ¿O qué estamos haciendo mal y qué nos recomendarías para alcanzar como algo que nos lleve, como dices, ¿no? A perdurar? Sí. Sí, verás, esa pregunta es muy interesante y en la literatura porque yo últimamente le he estado jalando bastante a esta literatura que me ha gustado bastante. Son muy claros cuando dicen, mire, no hay una receta, es decir, no hay una fórmula, ¿no? Es más, muchas cosas se discuten bastante. Por ejemplo, ese asunto de que no hay unas relaciones claras entre los actores del sistema, eso es claro. Hay gente que plantea que es necesario clarificar esas relaciones, puede ser que sí. Es decir, en este momento, digamos, nadie te puede dar una fórmula que hagamos esto, que hagamos este otro. Y yo le echo cabeza, y lo único que yo digo, hombre, la persistencia. Nosotros tenemos que persistir hasta lo máximo para esa experiencia que estamos haciendo del café, seguirla profundizando, seguirla haciendo, que se acaba el tiempo del proyecto, que se acaba la plata, yo no sé cómo diablos, pero hay que seguir con eso porque fíjate que eso nos va dando algunos resultados. En este momento tenemos una relación, una interacción muy bonita con el sector caficultor, ¿verdad? En este momento hay gente que está participando de estos conversatorios, que quiere apoyar este proceso. Y yo digo, si seguimos en eso, poco a poco llegaremos a las instancias de la universidad, poco a poco llegaremos con otras universidades, que es muy importante pensar en las otras universidades, y poco a poco llegaremos a las instancias del gobierno. Y tenemos que ir aprendiendo, o sea, esto es un proceso de aprendizaje impresionante, tremendo. En algún momento tendremos la oportunidad de generar normas, de generar política, de generar recomendaciones, sugerencias concretas, creo yo. Bien. Si hay alguna intervención adicional, que yo me estoy tomando la palabra y no he dejado preguntar a mucha gente. Así que bien puedan.
Bueno, mientras se deciden, yo tenía otra, y es con respecto a la competitividad del departamento, ¿no? O sea, ese índice de innovación que bastante nos recalcaste que estamos como muy abajo, solamente por encima como de los departamentos nuevos, digamos así, ¿cierto? ¿Por qué teniendo como tanta riqueza en la parte regional, ¿cierto? Esa riqueza no se ve reflejada en ese índice? O sea, ¿qué hace falta? O sea, ¿se está midiendo mal? ¿Eso se le está dando muy bajo peso? ¿O cómo es la cosa con respecto a esa medición de las cosas regionales? Bueno, estaba leyendo un poco más del documento precisamente para sustentar un poquito la, es decir, yo me hice también la pregunta parecida, entonces me puse a leer un poquito el documento y el documento tiene también este enfoque, es decir, aquí en esta diapositiva, es decir, que el conocimiento para que se convierta en riqueza tiene que pasar por la innovación, primera cosa. Y la segunda cosa es que, a ver, para la competitividad hoy en día los recursos naturales no son suficientes, ni siquiera la mano de obra barata es suficiente. Entonces, simplemente yo creo que lo que estamos crudos es en ese proceso de interacción. Simplemente aquí es donde estamos crudos. Pero en el momento, ahora, este proceso, si bien es cierto, pues la idea no es que tengamos que esperar tanto tiempo, ¿verdad? Pero tampoco va a ser tan rápido, ¿sí? Y en eso sí tenemos que tener paciencia. Todos los que estamos involucrados en esto, tenemos es que llenarnos de paciencia para que realmente el conocimiento se convierta en innovación y eso genere, el conocimiento se convierta en riqueza a través de la innovación. Yo creo que es eso, es decir, cuando el Observatorio de Ciencia y Tecnología viene a ver acá a la Universidad de Nariño, bueno, ¿cuál es la relación entre universidad y sector productivo? Yo creo que ahí nos han de calificar bastante regular. ¿Listo? Precisamente por lo que está planteando Wilson, es decir, la universidad como institución es muy débil en eso. Que hay gente que estamos haciendo el trabajo por nuestra propia iniciativa y tal y tal y tal, hay gente, ¿sí? Pero institucionalmente esto no es representativo. Entonces yo supongo que ese índice es bajo por eso, ¿no? Porque ese nivel de relacionamiento, las redes sociales no existen. Fíjense que nosotros nos han estimulado más a construir redes con otras universidades, con el cuento de que otras universidades, entre comillas, más fuertes, nos van a enseñar a nosotros a investigar. Fíjese, ese fue el proyecto Colombia Científica, ¿verdad? A eso nos están estimulando, ¿no? Cuando aquí, pues yo creo que aquí tenemos todo, es decir, aquí tenemos los recursos naturales, el conocimiento tácito, el conocimiento explícito. No es sino que fortalezcamos la interacción y que, como se describen los procesos emergentes, ahí van saliendo las cosas. Muy bien. Creo entonces, pues, si no tenemos más intervenciones, que no tenemos más preguntas, joven Jaime. ¿Tiene algo Bueno, como para el remate? no, simplemente digamos, o sea, yo traje el tema, la verdad que yo traje el tema porque me parece que la experiencia que está viviendo el proyecto del café está parecido a esto. Entonces, de alguna forma, la idea es ya hacer un llamado a que sigamos persistentes en esa dinámica y que estemos abiertos pues al aprendizaje, que estemos abiertos a las situaciones anómalas que se nos puedan presentar para aprender a resolverlas, etc.
Con eso pues terminaría yo la intervención entonces. Bien, muchas gracias Jaime por esta nueva visión. Agradecemos también a todos por su asistencia. Ya oportunamente les avisaremos que nos convidará la próxima semana o que nos va a reunir con respecto a otro tema de interés en este proyecto y esperamos poder seguir transmitiendo este conocimiento pues, que se está volviendo muy chévere. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Ok, adiós.